Ay, sí. Ya, pues, vamos entonces con la clase de hoy, que bueno, continuamos hablando del tema de evolución. Y vamos a hablar esencialmente de las evidencias que sostienen, ya porque la semana pasada hablamos de las teorías, y dijimos que las teorías se tienen que sostener en pilares, ya en pilares científicos, en evidencias, y esas son las evidencias un poco que vamos a tratar hoy día y que están entre evidencias que son directas, ya evidencias que son tangibles, que son palpables, que las podemos comprobar ahora mismo, ¿ya? Y evidencias indirectas que lamentablemente nos llevan a tomar ciertas conclusiones con respecto a las teorías que vamos a plantear o reforzar, ¿ya? Como por ejemplo lo es el registro fósil. Ya nosotros nos podemos pillar con un fósil y ese fósil nos va a decir cómo se piensa que eran las especies anteriormente, pero estableciendo ciertas comparaciones con las especies que existen hoy en día. ¿Ya? Hace mucho tiempo atrás me acuerdo que vimos, creo que estaba esa imagen dando vuelta por internet, o se hizo como viral, en la que se colocaba el cráneo de un hipopótamo y cómo se pensaría si lo pillaran en, no sé, 100.000 años más fosilizado. ¿Ya? Y es un animal completamente diferente a cómo es el hipopótamo hoy en día. Entonces, quizás las imágenes que tenemos nosotros de los dinosaurios son imágenes que las acercamos a los reptiles actuales, ¿ya? Pero quizás los animales en ese momento no eran de esa forma. Y lamentablemente tenemos solo la comparación con los animales que están vivos, ¿ya? Entonces podemos presumir que eran así, pero quizás no lo sabemos. No eran así los dinosaurios como nos lo ha planteado al final el cine, si al final los dinosaurios en cierta forma toman o han ido tomando progresivamente con el paso del tiempo cierto auge, por así decirlo, mediático, pero es gracias al cine, pues, no gracias a las investigaciones paleontológicas que son como muy de nicho, son como para un grupo muy reducido. ¿Ya? El cine, en cierta forma, es el que le da este auge y que le ha ido dando, no solo con Jurassic Park, sino que para atrás también, ya de 1990 para atrás, también tuvo mucho auge, particularmente con series o con películas antiguas. La misma Godzilla sería un ejemplo que es súper antigua. ¿Ya? Ya, pues vamos entonces con la clase de hoy, evidencias evolutivas, y si alcanzamos a ver las evidencias evolutivas completas, vamos a pasar a los distintos tipos de selección, ¿ya? A distintos tipos de selección natural, no uno solo, ¿ya? Bien, pues vamos a ver entonces las evidencias del proceso evolutivo, ¿ya? Los factores que afectan este proceso evolutivo, que ya en cierta forma ya hablamos un poco de eso la semana pasada, porque dijimos que eran 4 pilares los que afectaban el proceso evolutivo, o 4 eventos o sucesos, ¿ya? Que los vamos a repasar de nuevo, y vamos a ver la selección natural, ahí está, y dentro de este concepto evolutivo, ya la importancia que tiene, siendo siempre la selección natural el pilar más importante, el factor más importante que afecta a la evolución. ¿Ya? Veamos entonces qué vimos la semana pasada. Estuvimos viendo las 3 grandes teorías evolutivas. Aquí vamos a destacar algo de importancia. ¿Dónde está? Aquí está. Recordemos entonces la teoría de Lamarck. Esto es como, por así decirlo, lo único bueno y que se continuó preservando y que en cierta forma Darwin también lo menciona en su teoría de selección natural. ¿Ya? Los cambios en respuesta al medio ambiente, como que los cambios son forzados producto de una adaptación al medio. ¿Ya? Y en cierta forma esto es lo que menciona Darwin aquí, pues vamos a colocarlo acá con una flechita para que no se nos vaya, ¿ya? Esa adaptación. Por lo tanto, si a mí me compararan los 3 postulados de la teoría de Lamarck, yo debo decir que el primero es el único que se repite, por así decirlo, con la teoría de Darwin. ¿Ya? El principio del uso y desuso quedó completamente descartado junto con la herencia de los caracteres adquiridos con este ejemplo de los ratoncitos que creo que mencioné la semana pasada. Ya un montón de ratoncitos a los que les cortaron la cola, los cruzaron y nacieron con cola. ¿Ya? Y estos les volvieron a cortar la cola, lo volvieron a cruzar y lógicamente iban a nacer con cola. ¿Ya? Entonces, el carácter del uso y desuso y los caracteres adquiridos, perdón, y el uso y desuso de ciertas estructuras, en cierta forma quedó anulado con ese simple ejemplo. ¿Ya? Simple experimento, que es en cierta forma la mejor manera de probar o validar una teoría, la experimentación. Como que ahí repetimos un poco lo que mencionamos ayer con respecto al método científico. Ya recordemos que el método científico tiene 5 grandes etapas: la observación, la pregunta, la hipótesis, la experimentación, el desarrollo y las conclusiones, y ahí tenemos 2 opciones.
¿ya? En función de estas conclusiones vemos si nos responden esencialmente la pregunta inicial, y si la responden podemos pasar a esta etapa de teorías, ¿ya? Formular una teoría o validar una teoría. Y si esa teoría se valida, se transforma en ley, ¿ya? Por todo el mundo, claramente. Y en el caso de que no se refute en cierta forma, los datos no son concluyentes, o me falta información todavía por recabar, debo repasar o debo repetir en cierta forma la formulación de la hipótesis, la experimentación y el análisis de los datos. Y entonces ahí siempre esto está muy relacionado con el método científico, ¿ya? Y de Darwin iguales, en realidad todo esto está, cuando se plantea, ya en cierta forma está un poco incompleto, y eso es lo que viene a complementar la síntesis moderna, que en cierta forma es la teoría más validada. ¿Ya? Utiliza partes o extractos de la teoría de Darwin, prácticamente el 90%, este dato inicial de Lamarck, y se complementa con la genética de Mendel, que se postula más tarde, la paleontología, que se refuerza muchísimo a finales del 1800, ¿ya? Y la sistemática, que ya lógicamente la sistemática venía en cierta forma estudiándose desde el 1700 con los primeros naturalistas, pero cuando se desarrolla la teoría celular, que la vimos ayer, toma más fuerza, ya, porque en cierta forma me está indicando que todos los seres vivos, la teoría celular tiene 3 postulados, y hay uno de ellos que indica que toda célula proviene de otra que ya existió previamente. Entonces los seres vivos provienen de otros seres vivos que existieron anteriormente y que no se han mantenido inmutables, que en cierta forma han ido cambiando. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, esto es, o eso es, la síntesis moderna. Por eso, como que vamos a ir relacionando los contenidos de común con la materia del electivo, ¿ya? Porque tienen que estar relacionados, particularmente si yo doy la prueba de biología, podrían preguntármelos con ese tipo de relaciones. Entonces hay que tener cuidado cuando la pregunta, a veces uno dice, no, si las preguntas se encasillan, se encajonan en ciertos contenidos, cuando en realidad pueden ser transversales entre los contenidos que se ven en el común y los contenidos que se ven en el electivo. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno estar haciendo esas relaciones. ¿Ya? Eso vimos la semana pasada. También vimos esto, ¿ya? Los 4 factores que afectan la evolución. La selección natural, dijimos que el primero, el más importante, y le vamos a colocar un número 1. Ya las mutaciones son el segundo más importante. Y en cierta forma, estos dos podrían llevarse el tercer y cuarto lugar, pero en ambos sentidos, el mismo porcentaje. ¿Ya? Ambos. ¿Ya? En la selección natural es el más importante, creo que le dimos como un 70% aprox, un 20% para las mutaciones, y aquí 5 y 5. Ya 5% cada uno el flujo y la deriva génica. Nosotros hoy día vamos a quedarnos con ya en los distintos tipos de selección. Las próximas semanas vamos a ir viendo el flujo génico, que hay ejemplos muy puntuales ya de flujo génico, pero siempre considerando la migración como el evento que lleva al flujo génico. ¿Ya? La migración es como lo más importante, ya en el sentido de que las especies que son migrantes o pueden migrar establecen flujos génicos altos o elevados. Y en el caso de la deriva génica es por aislamiento. Ya hay un aislamiento reproductivo. En cierta forma, las poblaciones se aislaron y no se pudieron mezclar. Y eso, en cierta forma, al paso del tiempo podría generar 2 especies nuevas. Eso también lo vamos a ver. ¿Ya? Las mutaciones no se hablan de las mutaciones en realidad, se mencionan nomás. ¿Por qué? Porque las mutaciones caen forzosamente dentro de las descripciones de la genética. ¿Ya? Y la genética, la Páez la sacó, ya no la pregunta el de la Páez, por lo tanto, hay que mencionarla nomás. ¿Ya? Ahí cae una línea muy delgada entre lo que entra y lo que no entra, pero sí hay que tener claro que son cambios genéticos. ¿Ya? Y son cambios genéticos que, al ser azarosos, al ser aleatorios, pueden generar impacto como podrían no hacerlo. ¿Ya? Nosotros podríamos, nuestro código genético, estar mutando todos los días, pero no generan un impacto porque no utilizamos todo nuestro código genético. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener más o menos claro con respecto a las mutaciones. Eso vimos la semana pasada, ahí como va a ser un poquito de repaso de todo lo que hemos visto. Siempre vamos a tratar de hacerlo, no más allá de 10, 15 minutos, porque si no nos quedamos corto de tiempo. ¿Ya? Ya, pues, ¿alguna duda con esto que habíamos visto antes? Como para calentar motores. No, ninguna. No, ninguna. Ya. Vamos entonces con la siguiente,
Y aquí tenemos las evidencias ya como tal, la evidencia evolutiva, y dos muy buenos ejemplos aquí, ¿ya? Porque estas de acá arriba son evidencias directas, debemos colocar la flechita, ahí la relacemos al tiro, y estas de acá abajo, este registro fósil, es una evidencia indirecta, ¿ya? ¿Cuál es cuál en resumidas cuentas? Tenemos que tener claro que como son teorías, o se habla de teoría evolutiva, no está en un 100% comprobada, no está en un 100% validada por la comunidad científica, o puede ser interpretada de distinta forma, a diferencia de la ley, que no hay una interpretación de la ley. La ley es, ¿ya? Y debe ser aplicada. Por eso es que se habla de leyes de tránsito, por ejemplo, y los jueces, o cualquier ley, los jueces no pueden interpretar la ley en realidad, tienen que aplicarla tal cual como está escrita. Si para nosotros, a juicios de valor, esa ley decimos, no, es que esta ley está mal hecha, tenemos que decirle a nuestros legisladores que la corrijan y la complementen o la escriban de nuevo para que quienes tienen que aplicarla, en este caso los jueces, la apliquen de la forma que nosotros necesitamos que sea aplicada. La ley de Newton, ya la ley de gravedad, por ejemplo, o las leyes de Mendel, ya la primera ley de Mendel, o las leyes de la termodinámica, ya simplemente se aplican y siempre funcionan de la misma forma. Entonces no queda interpretaciones. Ya la primera ley de la termodinámica dice, por ejemplo, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo el universo se rige bajo esa ley. Da lo mismo quien sea. Ya puede ser el ente más poderoso como el Sol, por ejemplo, o puede ser un individuo muy pequeñito como una bacteria, y van a tener que forzosamente transformar energía, ¿ya? Y vuelvo a repetir, se rige para todos de la misma forma. Entonces, las teorías y las leyes se desprenden un poco, se diferencian en ese sentido de que las teorías sí pueden tener un espacio de interpretación, sí pueden ser interpretadas y entendidas de distintas formas. ¿Ya? Con pequeñas variaciones, tampoco muchas, ¿ya? Porque igual se sostienen algunas en leyes, pero las leyes no, pues nos tienen este espacio de interpretación, ¿ya? Entonces, esta evidencia evolutiva lo que vienen a hacer es reforzar la idea de la teoría. Y vienen en este caso a darnos vienen a apoyar este concepto evolutivo que indica que las especies no permanecen inmutables, que tienen orígenes en común con otros individuos o ancestros en común con otros individuos, y los fósiles particularmente nos indica cómo fueron las especies en algún momento, y si las comparo con las actuales, hay estructuras similares y hay otras estructuras que son muy diferentes y que nos puede llevar a la conclusión de que el ambiente era diferente también, ¿ya? Muy común. Esto se encuentran muchas veces fosilizados en ámbar, unos bichos que son del porte de un brazo. Ya, unos tremendos zancudos que se pensaban cómo eran los insectos, o en realidad no se piensa mucho porque la evidencia está tangible. Es un enorme insecto en comparación a los zancudos actuales, ¿ya? Y uno puede decir, chuta, son animales tan grandes que actualmente no lo son. ¿Qué pasó durante ese lapso de tiempo? ¿Por qué como que se empequeñecieron? ¿Ya? Y lo que se puede presumir es que el ambiente era tan adverso y había tanta disponibilidad de recursos, ¿ya? Entonces, podían mantener su fisiología con una estructura muy grande, porque un animal grande come más forzosamente, requiere más energía, y para eso tiene que mantener esa fisiología. Entonces, podríamos decir que progresivamente el ambiente se volvió tan adverso que tuvieron que empequeñecerse para que su fisiología también fuera menos, consumieran menos energía. ¿Ya? No, mira, este es un ejemplo que una vez un profe nos dio. Imagínense los vehículos cuando en los años 60, unas tremendas lanchas que consumían energía, consumían benzina como orilla de playa prácticamente, chupaban como una esponja, ¿ya? Con suerte daban 8 kilómetros por litro, ¿ya? Progresivamente los vehículos fueron optimizando esto, pero forzosamente se fueron empequeñeciendo, al punto en que tenemos vehículos de, no sé, 0.8, por ejemplo, como el Chevrolet Spark, ¿ya? O cualquier City Car, ¿ya? Que tienen un requerimiento de energía, de benzina, mucho menor. Entonces, progresivamente los vehículos se han ido empequeñeciendo para priorizar, para optimizar el consumo de benzina.
Con las especies pasó lo mismo, en cierta forma. Entonces, de ser muy grandes y necesitar un consumo energético muy alto, necesitar mucha comida, fueron progresivamente reduciéndose. Y quizás con el tiempo eso sea lo óptimo, ¿ya? Y progresivamente en un par de miles de años encontremos bichos aún más pequeños, ¿ya? Entonces no hay que extrañarse de eso, ¿ya? Entonces que ahí, ojo con eso. Entonces tenemos evidencias que son directas y son todas esas evidencias que se pueden observar ahora ya. ¿Ya? Por ejemplo, la comparación de los embriones en los vertebrados. Muy simple, consigo embriones de vertebrados, ya de animales que murieron posiblemente, porque no va a estar matando animales, sería una crueldad, ya no se hace, de hecho, los estudios con animales vivos, y me puedo conseguir un embrión de pez, uno de reptil, un ave y un humano, y me voy a dar cuenta que hay ciertas estructuras muy similares de uno, entre uno y otro. ¿Ya? Y eso es tangible, lo puedo hacer hoy día, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer en 2 horas más, ¿ya? Entonces es algo que puedo hacer en tiempo real, ¿ya? Y puedo estudiar cómo más o menos han ido ocurriendo estos episodios evolutivos, ya a nivel de macro o microevolución, pero puedo establecer esa comparación. Por lo tanto, las evidencias directas son tangibles. Y las indirectas, todo lo contrario. Ya forzosamente son evidencias que me llevan a extraer conclusiones en función de cómo eran las especies hace miles o millones de años, pero haciendo el símil con las actuales. Entonces yo me encuentro este fósil, por ejemplo, que se parece al de un pez actual, y puedo presumir que eso fue alguna vez un pez. Ponte tú que haya sido un reptil, no lo sé. Ya no tengo solamente parte de las estructuras, no tengo el fósil completo ni el animal completo para poder establecer la comparación. ¿Ya? Entonces son evidencias que se basan en fósiles o seres vivos que vivieron hace muchos años y se sustentan en teorías para construir o reconstruir en realidad los episodios evolutivos. Entonces aquí podemos ver que aquí hay una aleta caudal al final del pez, tiene como una aleta parecida a la de los peces actuales, no la puedo ver en funcionamiento lamentablemente, una aleta dorsal, una pectoral, parece que tiene un cordón vertebral similar al de los peces que se ven aquí en este embrión, por ejemplo. Entonces todo es símil y asemejando a lo que existe hoy en día, pero en ningún caso voy a poder ver el animal vivo. ¿Ya? Ese es el inconveniente que tienen las evidencias indirectas. ¿Ya? Entonces las directas son medibles en tiempo real y las indirectas me llevan a concluir cómo eran las especies, pero con datos actuales, ya porque lamentablemente me tengo que basar en la información actual para poder establecer la comparación. ¿Ya? ¿Alguna duda con esos dos conceptos? Porque de aquí ya entramos en ver las directas primero y después vamos a ver las indirectas. No, perfecto. Vamos entonces a las siguientes y vamos con las, hay partida atrás para adelante, las indirectas. No la más importante en realidad, pero sí la más hollywoodesca, la más como farandulera, por así decirlo, es el registro fósil. Ya en los fósiles, gracias a las películas como las de Jurassic Park, o en realidad el cine siempre se ha maravillado de estos fósiles de animales que son enormes y más encima al compararlos con las especies actuales se asemejan mucho a los reptiles. ¿Ya? Imagínate este trilobite, ¿ya? Este es un trilobite. Y estos trilobites se presume, por los datos que se ven ahí, que eran muy similares a entre un decápodo, ¿ya? Y ciertos cangrejos particulares como ¿cómo es que se llama este? El cangrejo cacerola, si no me equivoco, ¿ya? Y un chanchito de tierra, un decápodo. ¿Ya? Entonces, muy parecido a un chanchito, pero el chanchito es del porte de la mesa. ¿Ya? Entonces, claramente hay una diferencia de tamaño. Se asemejan a las especies actuales, ¿ya? Pero tampoco son en un 100% iguales. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no era el mismo. ¿Ya? Entonces, los fósiles son restos de seres que vivieron en el pasado y quedaron preservados en materiales como rocas. El proceso de fosilización consta, muy sencillo, en pasar de ser una estructura orgánica en base a carbono, con biomoléculas como el carbono, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, a pasar a ser una estructura completamente de forma mineral. ¿Ya? Entonces, literalmente se petrificó. Fosilizar, el sinónimo de fosilizar sería petrificar, transformar en piedra. ¿Ya? Y en este caso, todo este exoesqueleto, ahí para ir asociando con los contenidos que habíamos visto en común, de quitina, que es un carbohidrato más encima, se transformó en un mineral,
ya se mineralizó y por eso se endureció y al endurecerse puede preservarse como si fuera una piedra. Y después nosotros encontramos estas evidencias de cómo fueron estas especies en algún momento. No, de hecho, nunca se encuentra un trilobite solo. ¿Ya? Sería como, no sé, cuando uno va a buscar chanchito de tierra al patio, ¿ya? Y levanta una piedra, no se encuentra con un puro chanchito de tierra, pues se encuentra con varios que se arrancan rápidamente. Ya, imagínate que en ese momento eso se preservó, se solidificó y se petrificó. Entonces, lo más seguro es que me encuentre con varios trilobites más, porque los comportamientos en cierta forma son relativamente, o se presume, vuelvo a repetir, son relativamente, se presume que eran más o menos parecidos. ¿Ya? Ojo con esto, el ámbar es savia que se endureció, lo mismo, pasó a un estado mineral, ¿ya? Y preservó a un animalito, en este caso aquí preservó a un pequeño reptil y podemos compararlo con los reptiles de hoy en día. ¿Ya? Recuerde que Jurassic Park se basaba en esta petrificación del ámbar. ¿Ya? Y ojo con este un dato, el otro día estuve leyendo esto, de hecho también se mencionó en las noticias un día sábado, como que las noticias son un poquito más light los sábados, y se habló del permafrost, ya que es un término que está asociado a los hielos perpetuos, ya el nombre lo indica, pues permafrost, es como hielo permanente. ¿Ya? Y el permafrost, los hielos de la última edad glaciar, que están congelados y que conforman estos glaciares, ¿ya? El mejor ejemplo de que en cierta forma el ambiente era diferente es el carbono, el CO2 que tienen disuelto, las burbujas de CO2 que tienen disueltas, que el componente de ese carbono no es igual al carbono que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos un isótopo de carbono que es el carbono que estamos comiendo, el carbono que estamos exhalando en la respiración, etcétera, el que nos conforma. Ese carbono es carbono 12. Ya es un isótopo que se conoce como isótopo de carbono 12. Y el carbono 14 es el carbono de la última era glaciar. Eso quiere decir que ese isótopo ha ido perdiendo electrones. Y no es igual al isótopo que existe hoy en día. Y el isótopo de carbono que se encuentra en estas burbujas de CO2, que están eternamente congelada en los glaciares, es ese carbono 14, que es el mismo que tienen los fósiles, por cierto. Como que yo lo puedo relacionar a carbono 14, quiere decir que corresponden a esta etapa de la edad de vida de la Tierra. ¿Ya? Como que puedo hacer esas comparaciones. Carbono 12, la era contemporánea. ¿Ya? Como que en cierta forma puedo establecer esa idea. ¿Ya? A lo que iba es que se han encontrado en ciertos glaciares, ¿ya? Cápsulas de aire o burbujas de agua congelada, ¿ya? Congelada, donde han encontrado bacterias. Y esas bacterias no se encuentran en ninguna otra parte de la Tierra que no sean en estas burbujas congeladas, literalmente fosilizadas, entre comillas, porque en realidad esas bacterias, si se descongelaran, probablemente puedan volver a la vida. El problema es que nosotros no sabemos cómo se comportan esas bacterias y esas bacterias no saben cómo adaptarse a este ambiente. Imagínate dormir por, no sé, pues 10 millones de años. Bueno, no es tanto 10 millones de años, pero 10.000 años, ahí sí. ¿Ya? Y despertarte después de 10.000 años. Si el Capitán América despertó todo atontado, imagínate las bacterias. Y podrían ser bacterias de enfermedades, ¿ya? Y que al mutar estas bacterias podrían generarnos enfermedades a nosotros o a otra especie y generar la mansa tendalapo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy riesgoso que la temperatura del planeta se eleve, se derritan estos casquetes glaciares y estas bacterias queden expuestas y virus también podría ser que queden expuestos y puedan encontrar un huésped en los seres vivos de hoy en día, ¿ya? Porque no sabemos cómo comportarnos, entonces, cómo se comportan ellas. Entonces, es bien complejo. De hecho, cuando encontraron esas bacterias en la Antártica de hecho, los dejaron ahí mismo. Ni se atrevieron a abrirlo para poder investigar de qué tipo de bacteria eran, ¿ya? De hecho, se deshacen de todo ese tipo de material precisamente porque no se sabe cómo se van a comportar. ¿Ya? Y esas bacterias también en cierta forma son parte del registro fósil porque están compuestas por carbono 14 y la definición de fósil es toda estructura compuesta por carbono 14. Ahí un poquito más denso en el dato. No me lo van a preguntar en la prueba, pero sí vuelvo a repetir, esos datos normalmente aparecen como encabezado de ejercicio.
Entonces, toda estructura compuesta por carbono 14 se define como un fósil y ahí podría ser el encabezado del ejercicio. ¿Ya? Y ahí nos van a hacer alguna consulta de lo que estábamos hablando con respecto a que son estructuras que se han perpetuado en el tiempo y que son registros o evidencias que apoyan la teoría evolutiva, ¿ya? Pero son indirectas. Ese es el P. La otra son las pruebas bioquímicas. Aquí tenemos las pruebas bioquímicas y podemos ver que en cierta forma las especies tenemos cierta similitud bioquímica, ya sea porque consumimos las mismas moléculas o porque estructuramos moléculas similares unas con otras. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo cuando hablamos de los carbohidratos, dijimos, todos los vegetales conforman celulosa y los animales no. Ahí tenemos una prueba bioquímica, porque inmediatamente al decir que los vegetales son los únicos que pueden formar celulosa, si los comparo con los animales, y los animales no pueden estructurar esa molécula, ese carbohidrato, quiere decir que inmediatamente puedo empezar a hacer clasificaciones. Ah, esta especie forma celulosa, es vegetal. Ah, esta especie no forma celulosa, claramente no es vegetal. Probablemente sea animal, y ahí tendré que seguir haciendo otra comparación para poder llegar a esa deducción. Pero como no lo puedo ver y lo estoy presumiendo con información actual, ya es una evidencia indirecta. ¿Ya? Entonces, las pruebas bioquímicas me permiten eso, llevar a cabo ciertas comparaciones entre especies, ver qué moléculas fabrican, qué moléculas consumen, ¿ya? Y en función de eso poder ver su similitud evolutiva o qué tan cercanas en realidad están en el árbol evolutivo. ¿Ya? Pero aún así comparándolo con especies visibles. Entonces, por eso es que se define como una especie indirecta, perdón, como una evidencia evolutiva indirecta. ¿Ya? Vamos a las siguientes. Y aquí están las directas, estas son las más comunes y las que más se han preguntado en la prueba. ¿Ya? Ojo con esta, ahí me queda un poquito más abajo esta evidencia evolutiva, la vamos a corregir. Ahí sí, ahí lo movimos. Evidencia evolutiva directa, y estas evidencias evolutivas que son directas, ¿ya? Son inmediatamente identificables porque puedo tomar un par de animalitos del ambiente, ya puedo ir al patio incluso, hacer un par de comparaciones y llegar a conclusiones de forma inmediata. ¿Ya? El mejor ejemplo de esto, y esto vuelvo a repetir, lo han preguntado muchas veces en la anatomía comparada. Y la pregunta es súper sencilla. ¿Ya? Casi me están preguntando estas dos aseveraciones de memoria. O sea, yo tengo que reconocerlas nomás. No es una pregunta de una habilidad muy compleja. ¿Ya? Voy a tener dentro de la anatomía comparada dos estructuras. Las estructuras que son análogas y las estructuras que son homólogas. Las análogas cumplen la misma función. Por ejemplo, la aleta de un delfín con la aleta de un tiburón. Ya son análogas porque son aletas para nadar. Cumplen la misma función. Pero tienen diferente origen evolutivo. Claro, la aleta de un delfín, en cierta forma, el delfín es un mamífero, mira, y aquí se vea, tiene huesos. Y esos huesos están comprimidos como si fueran una mano. En resumidas cuentas, es una mano transformada en una aleta. ¿Ya? Y que claramente el delfín al evolucionar fue transformando esto en una aleta. ¿Ya? Probablemente sus ancestros tenían mano quizás, o una pata palmeada, como la que tienen las ranitas o los sapitos, que tienen una membrana entre medio de los dedos para poder nadar. Quizás así fue en un principio y después con el tiempo se fueron juntando los dedos y se fusionaron en una única aleta, en una única pata. Y el tiburón no, po. Si yo tomo la aleta del tiburón, me voy a dar cuenta que está compuesto con una estructura que es igual al cartílago. Bueno, es cartílago en realidad, pues no es igual al cartílago. Es cartílago. El cartílago como la oreja, así de blando, ya, o como el cartílago de la nariz, es móvil. Y así son las estructuras óseas de los tiburones. Entonces, cumple la misma función la aleta, pero su estructura en sí es completamente diferente. Anatómicamente es completamente diferente porque tienen un origen evolutivo distinto. Uno es un pez y el otro es un mamífero. ¿Ya? Y las estructuras homólogas son todas aquellas que tienen tienen distinta función, o sea, el verso es como al revés, ¿ya? Tienen distinta función, pero tienen un mismo origen. Y aquí voy a usar de nuevo el mismo ejemplo. Los delfines tienen una mano transformada en forma de aleta y los murciélagos tienen una mano transformada en forma de ala.
¿Por qué? Porque ambos dos son mamíferos. O sea, toman leche, tienen un periodo de gestación debido a que su mamá los cuida, las madres tienen un útero, tienen una placenta que se desarrolla, nacen igual que nosotros, el tiempo nomás es la única diferencia, toman leche cuando nacen y una vez que ya están más o menos listos, ya pueden salir a hacer su vida de forma independiente. ¿Ya? Igual que como todos los mamíferos, como los perritos, como los gatitos, las vacas, los chanchos, los delfines, los murciélagos. Y sus estructuras cumplen distintas funciones. La mano del murciélago se utiliza para volar y evolucionó para eso. Ya mira la forma que tiene la ala del murciélago. Y mira la forma que tiene la aleta del delfín. Ya la mano del delfín en cierta forma. Tienen los mismos huesos. Tienen los carpianos, que son los huesos de la punta, los metacarpianos, las falanges, las metafalanges, pero al revés. Las falanges son los de los dedos y los carpianos son los de la mano como tal y las de la muñeca, ¿ya? Los metacarpianos y los carpianos. Y tienen esos mismos huesos. Tiene radiocúbito. De hecho, aquí también se ve el radio y el cúbito, ¿ya? En la aleta del delfín. Comprimidos, apretados para formar una aleta. En el caso del murciélago, no, pues es largo para que él pueda volar y poder extenderlo para poder volar y abarcar harto espacio, ¿ya? Entonces, son estructuras que tienen distinta función, pero su origen es símil, muy cercano en el árbol evolutivo, ¿ya? Entonces, estas definiciones, el DEMRE las hace así tal cual. O sea, si a mí me preguntan, profe, ¿cómo estudio esta parte? De memoria, ¿ya? Anatomía comparada, estructuras análogas son aquellas que tienen la misma función, pero diferente origen evolutivo. Ejemplo, el ala de una mosca con el ala de una paloma, por ejemplo. Ambas son alas, pero la de una mosca es bien diferente a la de una paloma porque tienen un origen evolutivo distinto, ¿ya? En el caso de las estructuras homólogas homólogo, por ejemplo, podría ser la pata del perro y la mano nuestra. Son la extremidad superior, ¿ya? Tienen distintas funciones, porque el perro la utiliza para caminar, para apoyarse, afirmarse, y nosotros tenemos este efecto pinza que es característica propia de nuestra especie, ¿ya? Pero el origen, como somos mamíferos, estamos muy cercanos en la trama evolutiva. Más encima, hay ciertos patrones coevolutivos entre el perro y el humano que nos han llevado al éxito reproductivo y más cercanos todavía. Ya tenemos un origen símil, ya muy, muy cercano. En realidad no es el mismo origen, pero es cercano. ¿Ya? ¿Queda clara esta? Porque vuelvo a repetir, esta sí que se pregunta. ¿Ya? Le debemos colocar harta rayita porque esto es súper, súper importante. Lo han preguntado, perdón, varias veces en las pruebas. ¿No? ¿Ninguna? ¿No? No, no, no. Miro para el lado acá porque tengo el chat, entonces para ver si. ¿No? Ya, vamos a la embriología entonces. ¿Ya? Y la embriología comparada, que ya algo nombramos, es una evidencia directa porque yo puedo tomar una sucesión de embriones y compararlos. ¿Ya? Muy sencillo, estudia el crecimiento, formación y morfogénesis, que es el inicio de la formación de las estructuras de los organismos desde la fecundación. O sea, los espermatozoides con los ovocitos fecundan y forman una estructura que es un futuro embrión. Ya no es un embrión como tal en ese momento, pero ya cuando logra implantarse o clivarse, ya se puede hablar de embrión. ¿Ya? Y claramente, en un principio, los estadios, siempre en embriología se habla de etapa o estadio, no estado, ¿ya? Estadio. Y estos estadios son muy parecidos unos con otros en etapas iniciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pez y una salamandra. En la etapa inicial, la vamos a dejar ahí marcadita, chuta, son muy parecidos. Incluso si yo no sé cuál es cuál, no lograría distinguirlo. Ambas tienen cola, tienen su hendidura branquial, lo que va a ser el futuro ojo, y supongo que esta parte de acá arriba va a ser el cordón vertebral. ¿Ya? Pero ya cuando empiezan a desarrollarse, el código genético se empieza a expresar y empiezan a aparecer estas diferencias que son más marcadas. ¿Ya? En el caso de una salamandra, este es un ajolote más que una salamandra. ¿Ya? No sé si conoces el ajolote, que creo que está protegido en México, creo que hace poco, ¿sí? Ya, bueno, en YouTube lo han hecho bien famoso, o en realidad en ciertos reels. El ajolote es una salamandra, es como una rana, es como un anfibio, o sea, perdón, como el sapo es un anfibio. ¿Ya? El tema de la salamandra es que él no tiene una etapa de vida pulmonada en un 100%,
Entonces, en cierta forma es como un anfibio incompleto, ¿ya? No así las ranas, no así los sapos, que ellos sí llevan a cabo las dos vidas que representan la característica de los anfibios. Anfibio viene del latín anfi y bio. Anfi es dos, ¿ya? Y bio es vida. Entonces ya me está indicando que estos animales tienen dos tipos de vida. Una vida marina o una vida que vive en el agua porque tiene branquias, y estas branquias mutan, o sea, no mutan, perdón, cambian y se transforman en estructuras pulmonadas. Entonces se transforman en pulmones. Y esa es una característica propia de ellos, ¿ya? Ahora, en este caso, se menciona o se dice que las jolotas o las salamandras son anfibios porque ellos sacan las branquias y estas como patitas que tienen ¿cómo se llaman? Los ajolotes y las salamandras también, los tritones también, son las branquias. Entonces, es como que nosotros sacáramos los pulmones y respiráramos con los pulmones expuestos al ambiente. Eso hacen ellos, ¿ya? Entonces, claramente, probablemente en la similitud en el grado evolutivo con el tiempo, según Lamarck, por ejemplo, esos se transformarían en pulmones y los terminarían estructurando a su interior, ¿ya? Y capaz que se terminen transformando en reptiles al paso de los miles de años, si es que el ambiente se mantiene de forma constante como lo está haciendo, ya, si es que no cambia. Entonces, la embriología comparada lo que indica, ¿ya?, es que las etapas iniciales, mira aquí los mamíferos, aquí tenemos un cerdo y un humano. Y los mamíferos son muy parecidos, claro, porque al ser mamíferos compartimos ciertas características muy importantes. Ya el cuidado parental, que lo habíamos mencionado, la glándula mamaria por parte de la hembra, ya esa otra característica de los mamíferos, al punto en que nos llamamos mamíferos por eso, ¿ya? Y una característica que no es común en todos, pero es más o menos parecida o relativamente persistente en todos los mamíferos, es el desarrollo de la placenta. No todos tienen placenta, claramente, ¿ya? Pero los que lo tienen, vuelvo a repetir ahí, son como el 85% de los mamíferos que tienen placenta. Es una característica así como bien destacable. Ya los canguros, por ejemplo, no tienen placenta. Los ornitorrincos tampoco tienen placenta, son mamíferos sin placenta. ¿Ya? Ellos ponen huevo, en el caso de los canguros, no. El embrión, este gusanito, se mete al marsupio, al saco marsupial, y ahí se termina de desarrollar. ¿Ya? Los mamíferos, en cierta forma, evolucionamos de eso y pasamos a desarrollar la estructura interna en el útero, que lamentablemente gasta fisiológicamente a la madre, pero asegura la sobrevivencia del embrión o el futuro feto. Entonces, también ahí como que se gana por un lado y se pierde por otro. ¿Ya? Por eso no tenemos huevos. Los huevos quedan expuestos al ambiente y se los pueden comer los depredadores. Por el embrión tendrían que matar a la madre. Y con el desarrollo hormonal que tiene la hembra de los mamíferos, no creo que sea bueno pelear con una de ellas cuando estén preñadas. Pues, ¿ya? Así que hay una ventaja que tiene en cierta forma la resistencia mamífera. ¿Ya? Embriología comparada, entonces. ¿Quedan claros estos dos? Vuelvo a repetir, estos son los que más se han preguntado. Los otros no tanto. Los otros que vamos a ver ahora no se preguntan tanto. Pero sí están presentes, pues el DEMRE los nombra en el temario. Entonces hay que verlo. ¿Ya? ¿No? Vamos entonces a la siguiente. Ahí sí, más evidencias directas. Bueno, de la taxonomía algo hablamos, del árbol filogenético de la vida, que es muy sencillo, es una disciplina que lo que hace es clasificar, ¿ya?, en taxones. Y en la clasificación de los seres vivos por las similitudes que tienen. Ah, estos toman leche, mamífero. Va a aparecer una especie nueva. ¿Qué hace? ¿Toma leche o no? Sí, ya, mamífero al tiro. Que toma leche, es lo único que produce leche. ¿Tiene placenta? Ah, mamífero placentado más encima. Más acotado. Si me aparece una especie, no sé, porque tiene dos valvas y que vive en la arena. Ah, probablemente sea un molusco, un bivalvo. ¿Ya? No todos, pero sí podría serlo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que empezar a hacer ciertos descartes. ¿Ya? Y en función de eso vamos haciendo comparaciones con los seres vivos que sí tenemos clasificados, y esta nueva especie la podemos entonces encajonar, taxar, que es el término correcto. Ya por eso se llama taxonomía. Al clasificarla, inmediatamente le estamos presumiendo que es tan similar a las otras especies que tenemos clasificadas ya, que lo más seguro es que compartan cierta rama, cierta trama evolutiva con ellos. Ya al final es eso, no es más complejo que eso.
¿ya? La taxonomía es súper, súper importante como evidencia evolutiva, porque me indica efectivamente, ¿ya?, que todos tenemos, basta con estudiar un poquito taxonomía, un poquito zoología, para darnos cuenta que todos los animales están relacionados, que hay un origen evolutivo en común, ¿ya? Como que me lo refuerza cuando uno estudia zoología, y por eso es tan entrete estudiar zoología, porque responde un montón de preguntas asociadas a evolución, ¿ya? Así que si es que llegar a estudiar zoología, por ejemplo, tenía alumnos que después más adelante estudiaban veterinaria, por ejemplo, ellos tienen zoología, todo esto se transforma casi en un dogma. Ya, nunca es bueno hablar de dogma en biología, pero en este caso, una verdad absoluta, un dogma, casi se transforma como si fuese una verdad absoluta. Porque no es verdad absoluta. De hecho, yo estaba en la U cuando ocurrió. Había una especie que era un molusco, que estaba clasificado como un bivalvo. Y llegó, bueno, se publicó el paper, no era un paper gringo, lo clasificaron a los norteamericanos. Y el profe llegó con el paper y le dijo, miren, aquí, esta especie en este momento deja de ser un molusco bivalvo y pasa a ser, no sé, un poliplacóforo. Porque tiene varias placas y no tiene solo dos. Y desde ahora en adelante, olvídense, tienen que estudiarlo todo de nuevo, tienen que asociarlo a otra estructura. ¿Ya? Es como los constitucionalistas, los abogados constitucionalistas, que les cambian la constitución y se tienen que estudiar toda la constitución de nuevo. Ya, aquí era un desorden más o menos. ¿Ya? Y había que de nuevo hacer como que el experimento que llevaron a cabo para poder llegar a esa conclusión. ¿Ya? Justito me tocó cuando estaba en la U. Biogeografía, y este es lo que está asociado principalmente, creo que habíamos hablado un poco de esto, ¿ya? La teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas dice que existió un único continente, un gran único continente en un principio, que se fracturó por el movimiento sísmico de la Tierra, ¿ya? Y progresivamente los continentes se fueron separando. ¿Por qué puedo llegar a esa conclusión? ¿Cómo puedo presumir que eso ha ocurrido? Ahí cae la biogeografía. Porque hay fósiles y se han encontrado fósiles o vestigios fósiles que se encuentran, por ejemplo, entre Sudamérica, y el mismo fósil lo pillamos en Sudamérica y lo pillamos en África. ¿Y por qué? Chuta, o sea, aquí tengo, mira, restos fósiles del Sinognathus del periodo Triásico. O sea, este Sinognathus caminaba entre Sudamérica y África, nadaba el Atlántico para atravesar a África. No, pues. África y Sudamérica se encontraban fusionadas como una única estructura, y al romperse, al separarse, claramente separó las poblaciones o los fósiles como tal. ¿Ya? Entonces, la biogeografía se basa mucho en la tectónica de placas, en la evidencia de esta Pangea, que existió en un único continente y que se fue separando por la acción telúrica, por los movimientos que tienen claramente las placas unas con otras, que la subducción, que emergen por otro lado, etc. ¿Ya? Entonces, la biogeografía demuestra que hubo una distribución geográfica, y esto indica que los continentes estaban conectados, ya, unos con otros. Eso. Ahora, ¿por qué es directa y no indirecta? Uno puede decir, ¿por qué es directa y no indirecta? Porque estos fósiles los encontramos ahora. Entonces, como los encontramos ahora y puedo encontrarlos ahora, puedo encontrar fósiles, no sé, porque se extienden entre, mira, Sudamérica, África, la Antártica, India y Australia, continentes que están súper separados hoy en día. ¿Ya? Hoy en día están separados. Entonces yo hoy en día voy a estos 5 continentes y si me encuentro con este fósil de helecho, que aparece ahí, el fósil de helecho, chuta, este helecho entonces se encontraba en todo el planeta, con separaciones geográficas tan grandes. No, pues, sino que era un único continente, y ahí viene la teoría de la tectónica de placas o la teoría de este supracontinente, que indicaba que estaba todo junto en un principio. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con las evidencias evolutivas para poder pasar ahora a lo que nos queda, la recta final? Que eran mucho, pero ahí está. La selección natural, los 3 tipos de selección. ¿Alguna duda? ¿Consulta? En el chat, a ver, no, sí tenía el chat listo. ¿No? ¿Ninguna? Sí, no, sí. Ya, pues. Lo que no me quedó claro es por qué indirecta. ¿Indirecta cuál? ¿La biogeografía?
¿Sí? Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a sacar estas muestras de fósiles ahora. Entonces, como las puedo ir a sacar ahora, puedo llegar a esa conclusión de que en función de la teoría de tectónica de placas, todo esto estaba unido. ¿Ya? Entonces, la extracción del fósil del hecho, lo puedo hacer ahora. Por eso es directa. ¿Ya? Y no es indirecta. Lo que es indirecto es la tectónica de placas. ¿Ya? Es así porque claramente no puedo volver a juntar los continentes y separarlos para ver si se quedan más o menos distribuidos de la misma forma. ¿Ya? Así que ahí sí. ¿Ya? Es por eso. Es porque puedo extraer los fósiles, hacer la experimentación de la extracción del helecho y encontrarme con que están repartidos en 4 o 5 masas de tierra que están súper separadas. ¿Ya? Y concluir que pertenecieron a un único continente. ¿Ya? En realidad eso. ¿Ya? Vamos entonces con la selección natural, y esta es la última parte de hoy. A ver. Sí, así es. Vamos a colocarlo ahí. Ahí sí. Se me pierde el mouse, ese es el problema. Como está con el puntito, no lo veo. Ya, siendo la selección natural, entonces veamos el tiro ahí, expongamos los 3 tipos de selección. ¿Ya? La selección natural, ¿ya?, es el gran proceso o marco evolutivo primordial o factor del proceso evolutivo, ¿no es cierto?, que afecta a la evolución en un, como dijimos, en un 70%. O sea, es el pilar más grueso de la evolución. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tan importante pasa a ser la selección natural? Porque es un proceso que forzosamente lleva a la sobrevivencia, fuerza a la población a sobrevivir y a reproducirse y tratar de pasar la mejor combinatoria genética. Solo, y es lo que decía Darwin, solo los individuos más aptos son aquellos que pueden reproducirse, aptos para el ambiente. ¿Ya? Los individuos más aptos para el ambiente sobreviven y ellos son los que van a conseguir establecer la reproducción. ¿Ya? Claramente depende mucho de los factores ambientales y ojo, la selección natural, la selección que realiza la selección natural, ahí valga la redundancia, no es a nivel genético, ¿ya? Es a nivel de fenotipo. Entonces yo digo, a ver, ¿cuáles son los genes dominantes? Ya, estos genes dominantes son los más aptos. No, no ocurre así, sino que ¿a dónde están los individuos que tienen los ojos café? Ya, estos son los que se presume que el gen más apto para el ambiente. ¿Por qué? Porque los ojos café tienen más melanina, protegen mejor del sol, hace que el ojo no sea tan sensible, etcétera. Entonces, tiene ciertas ventajas esa característica con respecto a la otra. Y por ende, yo puedo presumir que es la que se va a encontrar en mayor persistencia en la población. Basta con ir a mirar un ratito afuera de la calle en un tiempo determinado y me voy a dar cuenta de cuál es el color dominante. ¿Ya? Entonces, la selección se realiza sobre lo que se ve. Y esa definición es el fenotipo. ¿Dónde está el mouse? Aquí. Fenotipo, ahí si que lo quieres anotar, ahí le colocas la flechita y lo defines como toda característica observable. Entre paréntesis, lo que se ve en español. ¿Ya? Esa es como la definición ahí para cortar el aprendizaje al tiro. Todo lo que se ve se define como fenotipo. ¿Ya? Color de ojos café, fenotipo. Color de piel, tez oscura, fenotipo. Pelo rizado, pelo crespo, fenotipo. Yo no sé si ese pelo crespo es dominante o recesivo. ¿Ya? Ese otro verso. ¿Ya? Y eso lo estudia la genética y esa es la definición de genotipo. ¿Ya? Fenotipo y genotipo son dos cosas distintas que se veían en genética y no voy a profundizar mucho en genotipo, ¿ya? A menos que lo veamos más adelante. Ahora no, porque no lo preguntan, ¿ya? Pero sí lo mencionan. Entonces, si aparece en el encabezado del ejercicio el fenotipo de un individuo, yo tengo que inmediatamente asociar, chuta, el fenotipo de un individuo es todo lo que se ve de ese individuo. Su color de ojos, su color de piel, el tipo de pelo, su estatura. Elige tú la característica, pero visible. ¿Ya? No característica, no sé, ¿qué podría ser una característica recesiva para nosotros? La ausencia, voy a especular, elucubrar, no. Insulina, la ausencia de insulina. Esta persona tiene diabetes. ¿Lo veo? No, pues no lo veo. Entonces no es una estructura, no es parte de la definición de fenotipo. ¿Ya? Entonces la selección natural se realiza sobre lo que se ve. ¿Por qué? Porque el depredador no dice, a ver, ¿dónde están los recesivos para ir a comérmelo? No,
Los leones, por ejemplo, ven a una cebra, ven una manada enorme de cebras, ven que una se separa del grupo y sobre esa van a atacar. Entonces, es sobre lo que se ve, po, no es sobre la estructura genética. ¿Ya? Y claramente esa cebra, si se la comen, al morir no va a poder reproducirse, ¿ya? Y no va a poder pasar esos genes. Ya, pues, vamos entonces con los tres tipos de selección. La primera es la natural, ¿ya? Favorece el fenotipo, lo que se ve, pero mira lo que dice aquí, otro término medio enredado. Favorece el fenotipo de mayor adecuación biológica. ¿Qué es la adecuación biológica? Es el fenotipo más apto. Entonces ahí hay un término medio enredado cuando uno podría decir el fenotipo, lo que se ve más apto para el ambiente. El fenotipo de mayor adecuación biológica. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la adecuación biológica es qué tan apto son esas características visibles frente al ambiente. Por ejemplo, el color de los ojos café. Nosotros podríamos decir que el color de los ojos café es un fenotipo apto, es un fenotipo con mayor adecuación biológica que el fenotipo de los ojos verdes o de los ojos claros, ahí va a englobar a todos los que tienen los ojos claros. ¿Por qué? Porque las personas con los ojos claros, cuando ven mucho rato el sol, ligerito achinan los ojos, ¿ya? Y eso es producto de que el exceso de luz o su pupila no está lo suficientemente protegida como una persona que tiene el color de los ojos oscuro, el color de los ojos café, ¿ya? Entonces, eso es la adecuación biológica, la adaptación frente al ambiente, el grado de adaptación frente al ambiente, ¿ya? Y en función de eso se lleva a cabo esa adaptación, en función de lo que se ve. Mira aquí las especies. Ya estas son un montón, un grupo completo de mariposas. Ponte tú que ¿quién come mariposa? Una ranita, ¿ya? Un sapito. Esta ranita, este sapito, va a comer solamente, va a ver a las mariposas que son más oscuras, porque el sapo no sabe zoología, pues la rana no sabe zoología, no logra distinguir específicamente, no, este tiene una beta de color tanto, por ende la puedo clasificar, no, él va a comer lo que ve, y él va a ver bien a las que son más oscuras. Entonces, lo más seguro es que se coma más a estas que están aquí, que estoy encerrando, por sobre esta, por ejemplo. Y si yo voy a la población donde vive esta rana, donde viven esta mariposa, voy a encontrar probablemente muchas de esta que está aquí. Y voy a encontrar muy poquitas de esta que está acá. ¿Por qué? Porque el sapo se las come, pues la rana se las está comiendo. Y claramente esta, al no poder verlas bien, no se las puede comer y son esas las que se reproducen y son esas las que perpetúan la característica y son esas las que sobreviven. ¿Ya? Esa es la base de la selección natural. Hay un medio que presiona, que hace selección sobre la población que estoy estudiando y ese seleccionador elige en función de lo que logra ver del fenotipo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Vamos a seguir hablando después de selección natural porque hay varios tipos de selección natural. ¿Ya? Por eso yo creo que lo vamos a ver la otra semana. La otra es la selección sexual. ¿Ya? Esta es un poco más sencilla. ¿Ya? La selección sexual es la que se realiza, no sé, un macho sobre un grupo de hembras. ¿Ya? O al revés, también puede ser al revés. Una hembra sobre un grupo de machos. ¿Ya? Por ejemplo, las aves tienen la tendencia a que la que selecciona, la seleccionadora, es la hembra. Y es el macho el que tiene que presentar sus atributos frente a esta hembra. Y hay varios machos que están compitiendo para que esta hembra pueda hacer la selección. Eso es selección sexual. ¿Ya? Actúa sobre la capacidad de un individuo de conseguir pareja y si consigue pareja, particularmente como en el caso de las aves, esta pareja es perpetua, asegura la reproducción porque confía que su elección ya siempre va a ser la correcta. ¿Ya? Por eso es que es muy común que las aves sean monógamas. ¿Ya? Torzamos el ejemplo, démoslo vuelta. Si las aves establecen la monogamia, por ejemplo, eligen pareja una vez, la hembra en la que elige a varios machos, normalmente funciona así, no en todas las aves, pero en la gran mayoría sí. En los mamíferos el verso es al revés. Es el macho el que elige sobre un grupo de hembras.
Eso quiere decir que siempre en las poblaciones de mamíferos van a haber más hembras disponibles que machos disponibles. ¿Por qué? Porque los machos son un problema. Tienen testosterona, pelean, se matan, comen, que también es un problema. Entonces, forzosamente, son las hembras las que van a estar siempre en mayor número que los machos, ¿ya? Y estos machos, ¿ya? Son las que eligen a la hembra que ellos consideran más apta para poder aparearse, pero no tienen una pura hembra. Entonces no tienen monogamia, no son monógamos, son polígamos. Y lo podemos ver con los leones o con el gato que tenemos o el perro en la casa. Yo tengo un gato que no está castrado y mi vecino tiene un gato y mi otro vecino también tiene un gato. Se van a coscachar en agosto de lo lindo, porque lo más seguro es que hayan varias hembras disponibles y el campeón de la cuadra es el que se va a ir a reproducir con todas esas hembras disponibles. ¿Ya? Como que en cierta forma, a mí no me gusta mucho usar ese término, pero ahí juega el instinto. Ya, en realidad el instinto es un comportamiento que se repite sostenidamente como especie. ¿Ya? Al final es eso el instinto. ¿Ya? Entonces, estos machos en los mamíferos es muy común que son polígamos, tienen varias hembras para reproducirse y van dejando descendencia por todos lados. De tal manera que por selección natural hayan algunos más aptos que otros y sean esos que logren sobrevivir los que se perpetúen en el tiempo. ¿Ya? O sea, si mi gato macho le ganó a todos los gatos de la cuadra a ser campeón, se cruzó con 3, 4 gatas. Esas 3, 4 gatas tuvieron 5 gatitos por camada. 20 gatos ahora tengo en la cuadra. Solamente, y te doy firmado, solamente lo más seguro es que sobrevivan de esos 20 gatos, 2. Uno se los van a llevar, los van a regalar. Nos faltó el que se despistó, salió corriendo, se lo pescó un perro, lo atropellaron, etcétera. Ya es súper cruel la selección natural en ese sentido. Y solamente los más aptos repetirán el ciclo. Ya, por eso es muy común que los machos alfa, ahí viene el término macho alfa, se den los mamíferos y sus hijos, si es que consiguen sobrevivir, peleen con ese macho alfa en algún punto y lo terminen destronando. ¿Ya? Un regicidio, en cierta forma. ¿Ya? Y la última selección, bueno, aquí hay otra característica que se da mucho en la selección sexual, da lo mismo si es, no sé, por monogamia, por poligamia, si es ave, es mamífero, ya da lo mismo. La selección sexual, las especies tienen una característica, son muy diferentes el macho con la hembra, ya no son fáciles de distinguir, son fáciles de distinguir, ahí sí, son fáciles de distinguir. O sea, el macho tiene una característica muy marcada, la hembra probablemente también tenga una característica propia. Y aquí se ve pues, en esta foto, de hecho, por eso la dejé. La hembra, esta es la pava real. ¿Ya? Y la hembra no tiene este montón de plumas, enorme este abanico de plumas para llamar la atención. No, porque la hembra no necesita llamar la atención. La hembra es la que selecciona. Pues. Entonces, el que tiene que tener el dimorfismo sexual marcado, la diferencia sexual marcada, es el macho. Entonces, el macho es el que tiene este enorme abanico de plumas para poder llamar la atención de una hembra y esa hembra con ese abanico de plumas diga, con este me tengo que quedar en resumidas cuentas. ¿Ya? ¿Queda clara la selección sexual y la natural? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues hoy día hablamos un montón de términos complicados, quizás no son tan complicados, suenan rimbombantes, eso sí, fenotipo, adecuación biológica, dimorfismo sexual, pero en realidad no son tan complicados cuando uno consigue hacer la bajada. ¿Ya? El tema es que en el DEMRE, en las páginas, en los ejercicios del DEMRE, los oficiales o en la prueba como tal, no hay definiciones simples. ¿Ya? Te va a aparecer el término dimorfismo, te va a aparecer el término adecuación biológica o fenotipo. Yo tengo que saber qué significan. ¿Ya? Entonces, hay mucho de metalenguaje, ya de vocabulario, en resumidas cuentas, que yo tengo que dominar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Que también es como un seleccionador inmediato en los ejercicios. ¿Ya? Y la última, y con esta cerramos la clase de hoy, la selección artificial. Muy sencillo. Esa es la selección que realiza y que realizamos nosotros. Es la selección que realiza el ser humano como aparece ahí. No el ambiente. Y ese es un problema, porque nosotros no somos el ambiente, ni tenemos el poder que tiene el medio ambiente. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo una selección
solamente porque la característica nos pareció bonita o nos pareció útil, ya sea para nuestra economía o para comerla. ¿Ya? Por ejemplo, los salmones, ¿ya? Antiguamente, o sea, no antiguamente, los salmones originales no son esos tremendos salmones que hay veces que aparecen ahí en el sur pescando. Un compadre se agarró un salmón en el lago Ranco por casualidad y una tremenda cuestión que parece ballena casi. Ya, ese es un salmón comercial, ya fue genéticamente modificado para que tenga la mayor cantidad de masa muscular, carne que se pueda vender, ¿ya? Y el salmón original es mucho más chico, compacto y probablemente más ágil, ¿ya? Entonces, nosotros vamos seleccionando ciertas características, nos vamos quedando con los individuos que para nosotros o nos parecen bonitos, como en el caso de los perros, ¿ya? Y vamos seleccionando características y lo vamos haciendo cruces guiados. Con los salmones, por ejemplo, para características comerciales y poder venderlas, o características que directamente nos benefician en nuestra alimentación, como por ejemplo con las vacas, ¿ya? Entonces, se van haciendo cruzas guiadas y que en cierta forma van separando a los grupos de individuos de la población original para acentuar esas características, ¿ya? El caso más cruel, aquí digo cruel siempre, es el caso de los perros. ¿Ya? Por ejemplo, este pobre perrito tiene la piel toda plegada, que yo no le encuentro nada de bonito, pero hay gente que lo encuentra bonito. Y aquí entre medio de los pliegues de la piel se le forman, se le pegan ácaros, tienen hongo, entonces al final termina siendo un sufrimiento para el pobre perro al cabo del tiempo. ¿Ya? Hay otros perritos que tienen la nariz, mira, este perro, la nariz no es como la nariz del perro original, como un lobo, por ejemplo, que vendría a ser el perro original, por así decirlo, o los husky, ¿ya? Y que tienen la nariz mucho más pronunciada precisamente porque a más grande la nariz, más receptores olfatorios y más agudeza olfatoria tiene ese perro, ¿ya? Entonces, claramente un perro con la nariz chata no tiene una agudeza olfatoria similar a como lo es el perro original, por así decirlo, ¿ya? Entonces, al final vamos haciendo selección en función de lo que nosotros creemos que es bonito, ¿ya? En los perros, por ejemplo, los perros son aproximadamente, si no me equivoco, los pug. Ya ahí está, qué bueno con el dato, qué bueno que vi el chat. Los pug, por ejemplo, ya pobres perritos, cómo sufren. Hay son como 600, 700 especies de perros distintos. Ya, por ejemplo, el pastor alemán, que uno dice, no, un perro súper imponente, que podría ser fácilmente útil para la casa, pero le hemos generado una displasia en la cadera, en donde la parte de atrás, las dos patas de atrás están siempre como pegada al piso. Ya cuando se sientan es muy evidente. Y ese perro viene con una displasia adherida, ¿ya? O en su defecto, para ciertas competencias, y que de hecho, por suerte, esto ya no se está haciendo tanto, aunque nos faltan los puristas, que les cortan la cola o le cortan la oreja, como a los Doberman. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo, y eso claramente es un ejemplo de crueldad animal, ¿ya? Y la manipulación de las razas con los perros, si la pensamos bien, vamos a terminar llegando a esa misma conclusión. Con los gatos también está pasando ahora que los gatos como que se han masificado más. Antiguamente, 20 años atrás no había más allá de nueve razas de gatos, ¿ya? Ahora creo que ya van como en las 120, 100, ya 100, 120 razas de gatos distintos. Unos gatos que son enormes, parecen pumas, pero son gatos, ¿ya? Y eso se consigue en función de varias cruzas. Entonces voy cruzando, voy seleccionando, no, esta característica no me gusta, la vuelvo a cruzar con otro más o menos parecido, así se acentúa la característica, lo repito por otro lado para que no hayan cruces consanguíneos entre primos, ya, eso es selección artificial, ya, ojo con eso. Hace 2 años atrás, esta se preguntó, y apareció un ejemplo parecido al de los salmones. Y la conclusión era esa, es un tipo de selección artificial porque se acentúa la característica, el aumento de la masa muscular para un fin económico, ¿ya? Y eso no lo hizo el medio ambiente, lo hicimos nosotros, ¿ya? Eso. Ahí, para cerrar la clase de hoy día vimos evolución, hablamos de evidencias evolutivas, ya no olvidar entonces las evidencias que son tangibles en el momento, que son las evidencias directas, y las que requieren forzosamente de comparaciones con los seres actuales, y vendrían a ser esas evidencias indirectas, ¿ya? Y los 3 tipos de selección, ya, la selección natural, que es la que plantea Darwin, ya con las mismas definiciones en cierta forma, la selección sexual, que se realiza esencialmente para seleccionar pareja,
y poder establecer la reproducción, y ahí se define la monogamia y la poligamia, ¿ya? Y la artificial, que es la que lamentablemente nosotros hacemos con un fin, yo creo que más comercial que sea bonito, ¿ya? Lamentablemente el mundo ha cambiado, se ha tornado para ese lado, ¿ya? Con una finalidad más comercial, ¿ya? La próxima semana vamos a ver los tipos de selección, ¿ya? El tipo de selección natural son 3 tipos, ¿ya? Y vamos a continuar viendo también, ahí vamos a ver la deriva génica y vamos a ver el flujo, claro, el flujo génico, que son los otros pilares de la evolución, ¿ya? ¿Alguna duda, Patricio, con lo que vimos hoy? Siempre me pasa un poquito, ahí te das cuenta, porque hay veces que les mando el link de la clase de ayer un poco más tarde, porque siempre me pasa un poquito. ¿No? Ya. Ayer no le subí los videos de la clase, se los voy a subir ahora. Ahí te das cuenta que se me pasa. Si no lo hago en el día, se me pasa. Entonces lo voy a hacer ahora, como tengo que subir este, y yo los videos ya los tengo de la otra. Así que voy a dejar todo el Classroom al día. ¿Ya? Que tengas buenísimo fin de semana. Nos vemos. Cualquier duda, consulta, me pregunta nomás al WhatsApp del grupo. Ya no hay ningún problema, porque como te dije ayer, si me pilláis despierto, yo te voy a responder. Ya así de corta, por así decirlo. ¿Vale? Nos vemos. Chao, chao, que estés bien. Chao, Patricia, nos vemos.